Jurídica, un programa de interés social. Tus dudas serán aclaradas y tus preguntas serán contestadas. Acompáñanos en este recorrido por el fascinante universo jurídico sobre temas legales que te afectan día a día. Aquí empezamos. Seguridad Jurídica. Amigos oyentes de Vigía FM, la voz de la Policía Nacional del Ecuador, como siempre nosotros arrancamos la programación de este espacio, ya lo decía la presentación, seguridad jurídica de esta su estación. Nosotros siempre pensando en entregarles a ustedes esos lineamientos bastante importantes, sobre todo necesarios, de los problemas comunes que van aquejando precisamente a la sociedad. Para ello nosotros siempre estamos acompañados, o mejor dicho, bien acompañados, con profesionales expertos en la materia. Para ello, en esta mañana, hoy nos acompaña la doctora Delia Racines. Ella es defensora pública y el tema que traemos a colación hoy es referente a los adolescentes en conflicto con la ley. Sobre todo esto aplicado a los procesos en delito flagrante en casos de sustancias sujetas a fiscalización. Así es que con este tema propuesto me permito saludar. Mi estimada doctora, muy buenos días. Gracias por estar acá. Muy buenos días. Ante todo, agradecerles por la gentil invitación para tratar un tema que esperamos que sea de interés para la ciudadanía y sobre todo para los adolescentes, para que tengan presente que conforme a la ley orgánica de integridad pública hay reformas bastante graves respecto de los delitos, en este caso de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Y nosotros de eso vamos a estar tratando a lo largo de este conversatorio que vamos a llevar acá en su estación. Agradecemos también la presencia como tal de toda la institución, la Defensoría Pública, que nos ha venido acompañando durante todos estos días lunes para entregarles, como decíamos, de ustedes esta información y por supuesto también ponerse a las órdenes de ustedes, amigos oyentes que nos escuchan a nivel nacional a través de nuestras diferentes frecuencias y por supuesto también a los amigos que nos escuchan a través del internet en www.radiovigiafm.com y por supuesto en nuestra transmisión simultánea que en este momento estamos llevando a través del Facebook Live. Recuerden que estamos como Radio Vigía FM, la voz de la Policía Nacional del Ecuador. Ahora sí, doctora, vamos a irnos adentrando un poco al tema ya respecto de la materia. Pero antes de avanzar a la flagrancia como tal, sí quisiéramos tener en cuenta respecto de precisamente qué es esto o cuándo se puede procesar en sí a una persona que se encuentre, hablando sobre todo de los adolescentes infractores, referente a precisamente cuando está relacionado a sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Es decir, ¿a qué quiere ir? A todos los verbos rectores que van formando parte de estos delitos que se van cometiendo. Es decir, la tenencia, es quizás la venta, doctora, para que nos explique todo aquello. Sí, son varios verbos rectores, bastantes verbos rectores. Entre eso está quien tenga, quien venda, quien transporte, quien comercialice, ¿sí? Y obviamente todo eso debe ser probado. Por ejemplo, en esto de la tenencia, generalmente en los delitos flagrantes la policía en los partes generalmente consta, dice que se le vio al adolescente, a él o la adolescente en actitud sospechosa, en actitud inusual. Entonces se acercan y primero se identifican, le piden los nombres, el adolescente se identifica y proceden al registro personal. En el caso de que lo encuentren con una sustancia catalogada a fiscalización, pues obviamente se procede a la aprehensión. Muy bien, doctora. Ahora para ir conversando y respecto, usted decía, ¿no? Quizás, vámonos, amigos oyentes, a una parte más para ponerla como ejemplo. Digamos que una persona estaba circulando, no sé, vamos a inventarnos el parque, el arbolito, quizás fue en ese momento sorprendida por agentes de la Policía Nacional, le realizaron, como mencionó la doctora, un registro, le encontraron con sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Entonces, ¿qué es lo que viene posterior a esto? Obviamente, una vez lo primero que tiene que decirle a la policía, porque obviamente hay que cumplir con el debido proceso, es informarle por qué se le está aprendiendo, en este caso al adolescente. También se deben leer cuáles son sus derechos, entre esos obviamente el contar con un abogado privado o público, ¿sí? Porque obviamente debe ver quién va a asesorarle legalmente y va a continuar con el proceso. Y también en el caso de adolescentes se debe tomar contacto inmediato
con el padre o representante o el familiar más directo que el adolescente proporcione un número telefónico, es decir, se le debe permitir una llamada telefónica para que, pues, obviamente esa persona pueda ir y también entender por qué se le ha detenido a su familiar. Esto, amigos oyentes, para que ustedes sepan qué hacer en una situación de esas. Esperamos que, lógico, nadie se vaya inmiscuyendo en esas cosas, pero van siendo parte de también las situaciones que se van dando en en algunos espacios familiares en donde quizás por algún desorden, precisamente los jóvenes van buscando esta inclinación no adecuada, pero sucede y por eso nosotros les queremos entregar esta información. Bien, doctora, acto seguido de esto, entonces, ¿qué es lo que corresponde? Yo quizás como familiar ya me enteré, ya sé que la persona se encuentra como tal aprendida en esta situación, ¿a dónde me tengo que trasladar? ¿Qué es lo que tengo que hacer posteriormente? Obviamente, los agentes de policía que han procedido a la aprehensión del adolescente deben elaborar el parte policial. Y dentro del parte policial, obviamente, tienen que contener también el examen médico legal del adolescente. Algo que es fundamental, sobre todo si se trata de chicos que son consumidores, es que se les haga el test multidrogas, que es un test que se hace en orina, para determinar si es, por ejemplo, consumidor, ahí saldrá si es consumidor, dará positivo a cocaína o marihuana, según sea el caso. Para nosotros como defensores también es muy importante esto, porque no se le podría dar el mismo tratamiento a una persona que consume que a una persona que, como usted dice, de pronto o tenía porque le encargaron o porque efectivamente se dedicaba a vender sustancias estupefacientes. ¿Sí? No se le puede dar el mismo trato. Y es que precisamente esto hay que también observarlo de tal forma, ¿no? Ya va mencionando la doctora, hay que determinar primero que si quizás no es la persona que está expendiendo, comercializando, pero en sí, doctora, usted hablaba de ese test de orina, y yo les pregunto, porque quizás el mismo momento en que se encuentren los jóvenes hablando de alguien que recién esté empezando quizás a consumir algo, va teniendo ciertos medios también, y ese miedo que va teniendo es precisamente al enfrentarse quizás con personas que tratan de hacer cumplir la ley como son los servidores policiales y no quizás quieran llevarse a someter a este tipo de pruebas, claro, de evaluaciones. ¿Qué corresponde ahí? ¿Cómo se va procediendo en estos casos? Sí, hay que tener claro que ese test, obviamente, el realizarse el test es un acto voluntario del adolescente, no se le puede obligar. ¿Sí? Si el adolescente quiere, se realiza. Inclusive hemos tenido casos que a veces en los centros de salud no tienen estos tests y lastimosamente en el certificado médico nos ponen que no tienen los reactivos para poder realizar un test de orina. Ahora, también hay que determinar qué tipo de droga es. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de marihuana, utilizamos el reactivo de Duke Noise, ¿sí? Para determinar qué es marihuana. Cuando se da positivo a marihuana, presenta una coloración un poco alilada, púrpura. ¿Sí? Ahora, en cambio, cuando estamos hablando de que presumimos por el tipo de... Porque generalmente en las partes dice, se encontró una sustancia, dice presumiblemente droga, pero tenemos que estar claros que sí es droga, o sea, se tiene que someter a los reactivos químicos, porque no podemos detenerle a alguien porque solamente tenía una sustancia blanquecina, como nos consta en el parte policial. Entonces, ahí sí se tiene que también, en el caso de cocaína o pasta base de cocaína, en cambio someterle al reactivo químico de Tanrec y Scott. En cambio, ahí nos va a dar una coloración azulada. ¿Sí? Entonces, primero hay que determinar qué tipo de drogas, porque son las drogas que más utilizan los adolescentes. En la última que mencionaba la doctora, yo creo que quizás a todos se nos hace familiar, viniendo a la mente algún recuerdo respecto de distintos reportajes que se ve a través de la televisión, en donde precisamente se observa que van siendo aplicados ciertos reactivos y las drogas o los lugares o objetos donde se encuentren van cambiando, como decía la doctora, esta tonalidad que mantiene. Ahora bien, doctora, pero vamos a continuar nosotros respecto de, ya se dio como tal el tema de la obtención del certificado médico y demás. Posterior, ¿a dónde son trasladados los jóvenes? ¿A qué parte son trasladados? Y precisamente se tienen que mantener a una espera de una audiencia. ¿Qué es lo que viene después? Algo que también falta, en el parte policial también se tiene que establecer claramente el peso neto y el peso bruto. Muy bien. ¿Sí? Porque el peso bruto, ¿qué es? Generalmente cuando un adolescente, por ejemplo, ha comprado, digamos, pasta base de cocaína o cocaína, generalmente está envuelto en sobre. Correcto.
Entonces supongamos que le encontramos un paquete y hay varios sobres, entonces sí tenemos que determinar cuánto de eso pertenece a cocaína, porque nunca va a ser el mismo peso, el peso bruto que el peso neto. Y para ya aplicar las medidas socioeducativas que se imponen a adolescentes, se lo hacen en base al peso neto, igual es en adultos, es en base al peso neto. Entonces, una vez que se determina eso, tiene que constar claramente en el parte, cual obviamente también constan las fotografías, si es que ha habido microdosis, ¿no? Se toma una fotografía de las microdosis. En algunos casos ha habido también que ha habido moneda fraccionaria que podría ser presumir que estamos hablando de microtráfico, ¿sí? Todo eso tiene que estar, todas las evidencias que se recabó al momento de la aprehensión. Eso tiene que constar necesariamente todo eso en el parte. Quedándonos en la parte precisamente de todos estos elementos probatorios que van así, como tal, llevar al convencimiento al juez de si se está o no realizando algún tipo de actividad ilícita, doctora. Y tomando el tema también respecto del peso, hay diferentes escalas que también nosotros quisiéramos nos vaya ilustrando y respecto de, o más bien, qué es lo que viene aplicando con la normativa que ha venido saliendo. El contexto sí, tan solo quedó pendiente a dónde se les llevaba a los adolescentes, ¿no? Entonces, sí, quería informarles que a los adolescentes se les lleva a la zona de aseguramiento en la Unidad de Justicia Penal Juvenil que queda en la calle Inglaterra y Acuña. Ahí se les tiene a los adolescentes hasta que se tengan todos estos elementos de comisión. Obviamente lo primero que hace el policía es tomar contacto con Fiscalía. ¿Sí? Y una vez que ya se tiene el parte completo, y obviamente como Defensoría ya hemos tomado, lo primero que hacemos cuando todavía están elaborando el parte, a nosotros sí nos facilitan el número telefónico de la gente. ¿Para qué? Para que nosotros como defensores tomar contacto enseguida con los familiares, ¿sí? Que sepan en primer lugar que todos los servicios de la Defensoría son totalmente gratuitos, porque muchas veces la desesperación les lleva a buscar un abogado particular, y cuando obviamente se habla de drogas hablamos de cantidades fuertes que la gente muchas veces no está en capacidad de descifrar. Y lo que es más, nosotros somos defensores especializados específicamente en justicia penal juvenil, es decir, en adolescentes. Entonces todo el tiempo vemos de este tipo de casos, vamos a tratar de ayudarle al adolescente de la mejor manera, vamos a ver lo mejor para él y sin que tenga ningún costo para, en este caso, para los familiares del adolescente. Estamos conversando en esta mañana con personal de la Defensoría Pública, llevándoles a ustedes, como decíamos, todos estos temas que van siendo de bastante interés. Nos acompaña la doctora Delia Racines, y es defensora pública, y estamos avanzando respecto de, precisamente, en un hecho de flagrancia, todo lo relacionado a sustancias sujetas a fiscalización respecto de los adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley. Doctora, entonces, nos vamos ahora sí a la próxima. Sí, ahora sí le contesto. ¿Cuántas escalas hay? Hay 4 escalas. ¿Sí? Tomamos referencia en la tabla de consumo, ya actualmente no está vigente, lo que tenemos es la tabla para saber los parámetros, es decir, de consumo. Por ejemplo, tenemos la mínima escala, que por ponerle un ejemplo, en el caso de pasta base de cocaína va de más de 0 gramos a 2 gramos, ese es el máximo en esta primera escala. Y esto en adultos tiene una pena privativa de 3 a 5 años. Ahora, con las reformas, lastimosamente los adolescentes tendrían una pena privativa de 1 a 2 años de internamiento institucional. Ya no existe, como hasta antes de la publicación de esta ley orgánica, que se le podía dar otro tratamiento, que por ejemplo se pueda dar un semiabierto. Ya no existe ni semiabierto ni un régimen de fin de semana. Únicamente existe para todas las escalas para adolescentes, únicamente el internamiento institucional. Eso sí, es importante que la ciudadanía sepa eso. Significa que el adolescente va a estar privado de su libertad de lunes a domingo. ¿Sí? Entonces tenemos la primera escala que le decía que es la mínima escala, ¿okay? En adultos, como le decía, es de 3 a 5 años, en adolescentes de 1 a 2 años de internamiento institucional. La segunda escala es la mediana escala, que tomando como ejemplo, nuevamente por ejemplo el clorhidrato de cocaína, va de más de 1 gramo hasta 50 gramos. ¿Sí? Ese tiene una medida privativa de libertad para adultos de 5 a 7 años y para adolescentes de 3 a 5 años de internamiento institucional. Ahora vamos a la tercera escala, que tenemos la alta escala, que en adultos, una modificación que se hizo, tiene una pena privativa de libertad de 19 a 22 años. Y en adolescentes nos pasamos de una sola de los 5 años, que a de 10 a 12 años. Y tenemos la última, que es la gran escala, que en adultos tiene una pena privativa que va de 22 a 26 años. Y igual que la anterior, para adolescentes va de 10 a 12 años. Es decir, que un adolescente puede tener
sustancias psicotrópicas, sea en alta escala o gran escala, va a tener la misma medida privativa de 10 a 12 años. Lo que sí hay que hacer hincapié es que estas medidas privativas de libertad, solamente la que va de 1 a 2 años, podría ser modificada, por ejemplo, con una revisión de medida. Antes de que se publique esta ley, todos los adolescentes tenían derecho a que cuando cumplan el 60% de su medida privativa de libertad, se pueda hacer una modificación de medida socioeducativa. Es decir, pasábamos de un internamiento institucional a un régimen semiabierto o de fin de semana. Semiabierto, ¿qué significa? Que el adolescente sale todos los días, sea por cuestiones de estudio o de trabajo, pero permanece el resto del tiempo en el centro, en este caso, en el centro de adolescentes infractores. O de fin de semana, que generalmente nosotros como defensores procuramos que se les dé este cambio de medida de fin de semana porque consideramos que era más beneficioso para que pueda compartir con su familia, porque pasaba de lunes a viernes con su familia y sábado y domingo privado de la libertad. Ese era el internamiento de fin de semana. En este caso, el único que permitiría sería la mínima escala, porque las otras 3 escalas, tanto la escala mediana, la alta escala y la gran escala, no permiten ningún cambio de medida. ¿Qué significa eso para un adolescente? Que tiene que cumplir la totalidad de la medida socioeducativa. Es decir, si se le da una medida, por ejemplo, de 5 años, tiene que cumplirlos completo. Y en las otras 2, en alta y gran escala, de 10 a 12 años, que tengamos claro, lo mínimo que se le podría dar son 10 años. Y el máximo, obviamente, los 12 tiene que cumplirlos en su totalidad, es decir, no va a tener la oportunidad de que se le cambie ni el semiabierto y mucho menos al régimen abierto, porque cuando cumplían el 80%, antes pues los adolescentes tenían derecho a que se le cambie, sí, obviamente en forma progresiva, ¿no? Primero con el 60%, como le decía, pasaban de un internamiento institucional a uno de fin de semana o semiabierto, y cuando cumplían el 80% ya a una libertad asistida. ¿Qué significaba? Que se presentaban en el juzgado muchas veces una vez por mes, y se presentaban en el SNAI para que en la USDI, para que se les dé seguimiento y también tengan terapia psicosociofamiliar por el tiempo que les falte para cumplir la totalidad de la medida socioeducativa. Entonces, como le decía, en mediana escala, en alta escala y en gran escala, los adolescentes ya no van a tener esa oportunidad. Y sí sería importante que la ciudadanía tome conciencia, y también los chicos sobre todo, porque de pronto piensan como antes que, bueno, puedo cumplir el 60% y me van a dar la oportunidad de un cambio de medida socioeducativa. Lastimosamente ya no existe eso. Muy importante lo que menciona la doctora, y por supuesto también este consejo que, como dijo, ¿no? Se llama la atención a los familiares, a las familias en sí ecuatorianas, para precisamente ir difundiendo esto de acá, ¿no? Cuán importante es primero ir conociendo respecto de esto, las escalas que se va manejando, sobre todo en el caso de los jóvenes, y precisamente a las penas que se les puede a ellos así en el momento, lógico, luego de un proceso pueden estar ellos siendo sometidos, ¿no? Si es que hay que tener muy en cuenta esto. Y hablando también respecto de la semana pasada, o hasta la semana pasada, habíamos hablado respecto de los beneficios penitenciarios. En estos casos también, como dijo, ya estaríamos saliendo de aquello. Es que, ¿por qué la importancia de esto? Decía, doctor. Sí, entonces, que la ciudadanía tome en cuenta esto. Por ejemplo, la única forma que podríamos tener para que un adolescente, en este caso, no tenga una medida privativa de libertad, cuando hablamos de mínima escala, es decir, que se le daría una medida socioeducativa privativa de libertad de 1 a 2 años, es que se pueda beneficiar, en este caso, de una remisión judicial. Pero eso depende, como su nombre lo dice, judicial, si es que el juez le concede ese beneficio. ¿Sí? Y uno de los requisitos es que no haya sido beneficiado con anterioridad de una remisión judicial. Entonces ya queda a criterio muchas veces del juez si le concede o no le concede este beneficio de la remisión judicial. Porque, por ejemplo, hablemos en este caso de la cocaína, ¿no es cierto? Que estamos hablando de más de 0 gramos, digamos que 0.5 hasta 1 gramo. Digamos que es una persona farmacodependiente. Como yo decía, no le podemos dar el mismo trato. Sería injusto que le mandemos de 1 a 2 años a un adolescente cuando, como la propia Constitución lo dice en el artículo 364, hablamos de que la farmacodependencia es un problema de salud pública y que no se pueden criminalizar las adicciones. Entonces, en esas circunstancias, y suponiendo que fuera, por ejemplo, un adolescente que a veces, hoy en día esto de la droga realmente está rebasando los límites, encontramos eso en todos los colegios, la venta, el consumo. Entonces sería injusto que a un adolescente que de pronto está en el mínimo, que sé yo, teniendo medio gramo, digamos, de cocaína, y que el chico ya seguía consumiendo, o que, por ejemplo, tenía marihuana, que dentro de la escala mínima estamos desde 0 hasta 20 gramos, ¿sí?
Y lo que pasa es que como la marihuana es una droga que da tranquilidad, da calma, muchos chicos no piensan que como inclusive existe ahora medicina basada en esto del cannabis, entonces muchos dicen, no, pues terapéutico, pero se les olvida que no. Para que yo diga que la marihuana es terapéutica, tengo que tener obviamente una historia clínica, tengo que tener un certificado médico, tengo que tener un médico que me ha recetado eso. Entonces de pronto los chicos a veces confunden eso, pero hay chicos que ya han consumido por bastante tiempo, que se tiene que analizar también cada caso en particular, porque hay chicos que tienen problemas bien graves de relaciones familiares que les ha llevado, les ha desembocado eso. Entonces sí es importante, por ejemplo, dentro de la etapa de instrucción fiscal, sí se pide, por ejemplo, que se haga la valoración, en este caso el estudio de entorno social. ¿Para qué? Para ver qué era lo que le rodeaba al adolescente en torno a este delito. También la valoración psicológica. Con eso vamos a tener más elementos de convicción como defensores para cuando lleguemos a una audiencia preparatoria de juicio, ver la manera de que un juez le pueda conceder este beneficio al adolescente y no se le dé una medida privativa de libertad, que como sea, lo mínimo sería 1 año, y es internamiento institucional, que significa que lo menos que le pueden dar es 1 año, pero de privación total de libertad. Entonces sí es importante ver, al menos en los casos en los que pueda hacérselo, pues procurar que se le pueda beneficiar al adolescente, en este caso, como yo le decía, de una remisión judicial. Muy bien, doctora, gracias por la aclaración, y para también acotar y precisamente resaltar esta parte que había mencionado la doctora respecto del artículo 364, que de manera puntual dice: las adicciones son un problema de salud pública, y nos vamos ya a la parte final, ¿no? En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales, y como decía la doctora, más allá de eso también se le va a dar otro tratamiento, y tiene que ser como tal, por el artículo que ya había mencionado la doctora y que se encuentra de manera taxativa en la Constitución del Ecuador del año 2008, ustedes la pueden revisar ahí. Entonces, para tener en cuenta esto, doctora, ¿en qué momento? Porque sí hay que también irse a esta parte. Usted mencionaba, existen muchas familias disfuncionales que quizás por A o B circunstancias los jóvenes cayeron en eso, ¿no? Del tema del consumo de drogas. Entonces, ¿en qué momento estaríamos precisamente para diferenciar este umbral que se mantendría entre el consumidor, que quizás lo está haciendo por este problema de adicción, y también la persona, en cambio, que ya se está dedicando quizás a esto como un modus vivendi? Lo que pasa es que, si bien es cierto, los adolescentes no tienen antecedentes penales, sí quedan registrados en las computadoras de la unidad. Entonces es muy fácil porque se verifica, existen 2 juzgados, se verifica en un juzgado y en el otro para ver si el adolescente ya ha sido privado de libertad por un delito similar anterior. Entonces es fácil determinar eso. Entonces es más fácil que un juez le dé oportunidad a un adolescente por esta primera vez, como yo le decía, analizando todas estas circunstancias. Otra de las pruebas que nosotros utilizamos dentro de la etapa de instrucción fiscal, que obviamente es previo a la audiencia preparatoria de juicio, es solicitar un análisis cuantitativo y cualitativo de la droga, sobre todo en los casos de pasta base de cocaína y clorhidrato de cocaína. ¿Por qué? Porque prácticamente nunca está pura, muchas veces está mezclada con otras sustancias, y sí podría lograrse, por ejemplo, que se baje el umbral, ¿sí? Sobre todo porque tenemos en el mínimo, por ejemplo, de clorhidrato de cocaína, que es más de 0 gramos, pues en el medio gramo hasta 1 gramo, y directamente en la mediana escala va de 1 gramo a 50 gramos. Entonces supongamos que el adolescente tenía 1,5 gramos, pero una vez que se determina, en este caso, la pureza de la droga, de pronto puede ser solo 1 gramo. Entonces si estamos en la primera escala, y sí es un beneficio bastante grande, porque no es lo mismo privar de la libertad de 1 a 2 años que de 3 a 5 años. Y también en lo que tiene que ver con marihuana, también se le hace un examen psicosomático para determinar, por ejemplo, el hecho de que ha habido farmacodependencia. Está comprobado que, por ejemplo, padres alcohólicos van a generar hijos con tendencia al alcoholismo. Y muchas veces también tenemos hogares que son así de disfuncionales, y también la idea es poderles ayudar a estos adolescentes. Como yo le decía, si no han tenido antes un conflicto con la ley, por lo menos si se trata de la primera vez. Muy bien, gracias por esas explicaciones. Estamos conversando en esta mañana, mantuvimos el conversatorio con la doctora Delia Racines. Ella es defensora pública. Doctora, ¿dónde les pueden encontrar ustedes para que así puedan, en caso que necesiten estos servicios, informarse y todo? Estamos gustosos para atenderles. Nosotros estamos ubicados en la Inglaterra y Acuña.
para que se ubiquen más fácilmente, estamos en la parada de la Pradera, media cuadrita más adelante. O sea, la Inglaterra es la continuación de la 9 de octubre. O sea, si siguen el colegio Dillon, llegan a la Eloy Alfaro y media cuadra más adelante y un poquito antes de llegar a la unidad educativa Numa Pompilio Yona, ahí está la unidad. Estamos atentos, listos siempre para servirles en todo lo que sea necesario a la ciudadanía y también a los chicos cuando, aunque haya conflicto con la ley, que tengan la seguridad de que van a estar bien representados. Muy bien, doctora, gracias por toda esta información. Igual ustedes, amigos oyentes, por habernos acompañado en este espacio. Seguridad Jurídica de Radio Vigía FM. En esta mañana, como todos los lunes, conversando con personal de la Defensoría Pública. Ustedes que tengan una excelente semana.